El día de hoy abordaremos al pensador francés Augusto Comte. Augusto Comte es uno de los pensadores más importantes del siglo XIX y es uno de los fundadores de la sociología. La sociología, como ustedes podrán verlo en algunos semestres, es una ciencia que se va a encargar del estudio del comportamiento de la sociedad en masa. Ahora bien, eh, el método que va a utilizar Augusto Comte para adentrarnos en esta nueva ciencia es el método positivo. El positivismo, contrario a lo que la mayoría de las personas cree y confunde con optimismo, es una rama de la filosofía que se va a encargar de estudiar los diferentes fenómenos que acontecen a la realidad y va a tratar de explicarlos a partir de la ciencia. Es decir, así como en las matemáticas existen fórmulas para pronosticar los resultados, o en la física existen leyes que permiten, a partir de algunos postulados, plantear que a suceso A le sucede suceso B. Entonces, en la sociedad también existirán algunas reglas que han de regular y plantearnos cuáles son los diferentes intereses que van a mantenerse en una sociedad y cuáles son los intereses que van a mantener otras sociedades. Entonces, si recuerdan un poco lo que habíamos visto antes con David Hume, uno de los fundamentos del método científico es la experimentación. Y aquí va a haber una comparación. Cómo se desarrolló una sociedad en determinado lugar, cómo se está desarrollando mi sociedad y cómo se desarrollará o cómo se espera que se desarrollen las sociedades en el futuro. Ese era uno de los propósitos de Augusto Comte y por eso desarrolla el método positivo. El método positivo está dividido en tres estadios o tres momentos, podemos denominarlo así. La ley de los tres estadios, estos tres estadios van a denominarse como primer estadio teológico, segundo estadio metafísico y tercer estadio positivo. En el estadio teológico, la explicación que se da de la realidad se da a partir de los fenómenos naturales. Esto quiere decir, por ponerlo en un contexto que nosotros quizá ya manejamos un poco más, cuando hablábamos de los mitos, podemos establecer que el mito es justamente el primer momento de ese estado teológico, donde todo se explica a partir de la relación que guarda el hombre con los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, si hago un sacrificio de determinados guerreros o de determinadas mujeres, el dios de la lluvia me va a proveer con lluvia. Es una explicación o es la primera explicación que se da de la realidad. Posteriormente, en el estado metafísico, la explicación que se va a dar de la realidad va a formularse un poco más abstracta. La manera que yo tengo para entenderlo es que más allá de estas fuerzas sobrenaturales, lo que va a hacer el estado metafísico va a ser pasar de la razón a la fantasía. Es decir, ya no va a haber una idea politeísta politeísta quiere decir muchos dioses, ya no hay un dios para cada cosa, sino que ahora hay un dios para toda la realidad, ¿no? Y a partir de la relación que se mantenga con ese dios, el estado metafísico nos va a explicar, se dará mi proporción o se regulará mi comportamiento. Pero el estadio que le preocupa más a Augusto Comte es el último, el estado positivo, que le da nombre justamente a su teoría. En el estado positivo, el hombre va a dejar de lado todas sus creencias para abocarse solamente al conocimiento que se pueda sustentar en la experiencia. Y eso es muy importante porque, tal como Augusto Comte lo dice, se establece así. Se explica todo a partir de leyes universales, a partir de un método científico. Es decir, vamos a dejar de pensar que si yo cruzo si yo me desplazo debajo de una escalera, voy a tener mala suerte. Si yo me encuentro un gato negro, voy a tener mala suerte, ¿no? Algo que nos diría Augusto Comte es que una sociedad en vías del progreso o una sociedad que ya se encuentra progresando, pues debería de dejar de lado todas estas artimañas y todas estas creencias, que para muchos de nosotros son muy significativas, pero que en cierta medida no tienen vamos a decirlo así, un sustento en la realidad misma, en la realidad empírica. Entonces, para Augusto Comte, todas las sociedades que sigan confiando el conocimiento pleno de la realidad a una entidad supraterrestre o sobrenatural son sociedades retrasadas. Entonces, si nosotros vamos a pensarlo a una tribu africana y ahí siguen pensando que los diferentes fenómenos naturales, la lluvia, las sequías, todas estas manifestaciones están reguladas por su comportamiento con la naturaleza,
Entonces nosotros podemos decir que es una sociedad retrasada en función de otra sociedad que establezca que ya no existen muchos dioses, sino un solo Dios, y que este Dios regula nuestro comportamiento a partir de diferentes libros sagrados. Ahí podemos hablar de una sociedad teológica, metafísica, y la sociedad a la que quiere llegar Augusto Comte, que nos dice, es de lo único que podemos hablar, es justamente a la sociedad positiva. Ahora habría que señalar que este nuevo fundamento de las ciencias va a otorgar una diferente jerarquización. Esto quiero que se lo graben mucho. ¿Cuál es la jerarquización de las ciencias en Augusto Comte? Bueno, para él, la ciencia más importante obviamente será la sociología, posteriormente la biología, la química, la física, la astronomía, las matemáticas. Las matemáticas, si recuerdan, en la mayoría de los filósofos se sustentan. ¿Por qué? Porque las matemáticas tienen un sustento en la abstracción y tienen características universales. Sin embargo, Augusto Comte la está poniendo hasta abajo de su pirámide. ¿Por qué? Porque él dice, primero tenemos que ocuparnos de cuál es el comportamiento del hombre, después cuál es el comportamiento que tiene el hombre con sus semejantes y con la naturaleza, cuáles son los comportamientos que se regulan a partir de los diferentes estados o de la materia en general, cuáles son los movimientos que se pueden pronosticar a partir de leyes en nuestro entorno, vamos a decirlo, mundial, cuáles son los movimientos que se manifiestan en el entorno universal y cuál es nuestra manera más asequible de establecer leyes universales que nos permitan regularnos. Ahora bien, aunque para muchos de ustedes esto pueda sonar un poco aburrido y descabellado, tenemos que entender que la sociología es una ciencia que se va a encargar de ayudarnos a encontrar el comportamiento o por qué las personas se comportan de determinada manera dependiendo del contexto en el que estén viviendo. Y eso es muy interesante. Ahora bien, antes de ello me gustaría explicar un par de cosas. Estos elementos que mencionaba hace un momento, estos dos elementos importantes, serían justamente establecer por qué existe en Comte una necesidad de demostrar que las ciencias exactas, que como nosotros las podemos llegar a conocer, que son la física, la biología, la química, es decir, ciencias donde se establecen leyes y se pueden calcular algunos momentos, ¿por qué son tan importantes? Porque justamente Comte trata de plantear que esta ciencia sociológica o la sociología como tal nos va a ayudar a establecer leyes que nos permitan entender el comportamiento de los individuos bajo determinados contextos. Vamos a pensarlo ahorita. Si nosotros atendiéramos a un trabajo sociológico actual, diríamos cómo se comportan las personas de los diferentes países del mundo ante el COVID-19. Pues nos daríamos cuenta que los asiáticos, en la mayoría de los casos, tratan de mantener estas leyes de su sana distancia y que a partir de la tecnología, quizá algunos leyeron un artículo que subió hace más o menos un mes al grupo, bajo parámetros como su celular o bajo parámetros como las diferentes cámaras que existen en estas ciudades, el gobierno se encarga de, a partir de drones, hacer llegar a las personas que salen de forma poco eficiente. Es decir, ustedes saben que solamente puede salir una persona al supermercado. ¿Qué pasa si van dos personas al supermercado en las sociedades orientales? Llega un dron y les pone una multa a estos individuos. ¿Cómo conoce a estos individuos? ¿Cómo sabe cómo se llaman? Porque ellos, dentro de su contrato social, que es algo muy interesante relacionar varios temas, han planteado a su gobierno que en búsqueda de su seguridad, ellos tienen la posibilidad de dotar al gobierno de toda su información. Entonces en su celular les puede llegar una notificación de que tienen una multa porque el gobierno rastrea cada uno de los celulares. Y podrá sonar algo muy descabellado para nosotros, lo diríamos, ¿dónde está la libertad? Pues justamente esta diferenciación que existe entre lo que ellos conocen como su libertad y nuestra libertad nos estaría diciendo que los países orientales, la mayor parte de ellos ya se repusieron del COVID-19 y nosotros no, justamente porque también este exceso de libertad ha favorecido que otro grupo de personas no lo haga. Entonces, si se dan cuenta, es muy interesante como la noción de los estadios, ¿no? Porque nosotros nos dimos cuenta que hubo un despunte en las sociedades mexicanas 15 días después de Semana Santa, que supuestamente 14 días es lo que tarda el virus en reaccionar.
Entonces, si mucha gente salió en esos días de Semana Santa y se estableció que a partir de su fe o que su fe era más importante que el determinamiento de la ciencia, entonces estaríamos dándonos cuenta que las consecuencias que trajo eso al país son muy graves. Y lo que nos diría Augusto Comte es que entonces nuestro país no está en progreso, sino que nuestro país podríamos denominarlo, está entre un estado metafísico y un estado positivo. Esto para Comte lo dirá así: la ciencia es el único elemento capaz de garantizar el progreso indefinido del hombre y de la sociedad. Es decir, si el hombre no apuesta por la ciencia, seguirá siempre creyendo lo mismo y seguirá considerando que los conocimientos a los que ha llegado hasta el momento son los mejores o los más ideales. Posteriormente nos dirá: la ciencia no pretende conocerlo todo, solo aquello que es posible conocer. Si a un científico yo llego y le pregunto, ¿existe Dios?, va a decir: a mí eso no me preocupa. A mí, si Dios existe o no existe, no es algo que me vaya, ni es una pregunta que me he hecho, ni es una pregunta interesante, en función de que en este momento quizá lo que los científicos están preguntando es cómo curamos el COVID, cómo ayudamos a las personas, de qué manera podemos sustentar una nueva vacuna o un nuevo medicamento que nos ayude a rescatar la mayor cantidad de vidas posibles. Y no solamente ahora, ¿no?, sino previamente está el cáncer, el SIDA, las diferentes infecciones o los diferentes virus que existen en el mundo. Quizá los científicos están más preocupados por ello. Por eso Comte, repito, nos dice esta frase: la ciencia no pretende conocerlo todo, solo aquello que es posible conocer. Yo no sé si existe Dios y me pueda tardar toda la vida en descubrirlo, pero lo que sí puedo descubrir es de qué manera funciona un virus, cómo reacciona, cómo muta y de qué manera lo voy a contrarrestar. Eso sí le preocupa a la ciencia. Y solamente para finalizar, para Comte, la sociedad está regulada por leyes universales o intemporales que sirven para explicar la situación del hombre presente y futuro. Si nosotros entendemos esto, podemos entender un poco más lo que nos decían tanto Hobbes, Locke y Rousseau. O sea, en el planteamiento de Hobbes nos decía: el hombre es malo por naturaleza. ¿Por qué? Porque hay antecedentes que lo demuestran, ¿no? Y en el futuro va a seguir siendo malo si no se le pone un freno. Nos dice Locke: está muy bien la libertad y el hombre nace con muchas facultades, pero si no se pone un freno, el hombre va a abusar de esa libertad. Y Rousseau nos va a decir: el hombre era inocente, pero se dio cuenta justamente que el entrar en contacto con los demás lo conflictuaba demasiado. Por eso existía la necesidad de un contrato social. Entonces, insisto, el estudio de la sociedad en general ayuda muchísimo a los planteamientos filosóficos, pero no ya desde una, vamos a decirlo, la filosofía ya en estos momentos nos está viendo como la ciencia o el elemento indispensable para que existan todos los conocimientos, sino que la filosofía es la pregunta que está en cada una de las ciencias y que les permite determinar cuál va a ser su campo de estudio. El método positivo se va a valer de la experiencia, de la inducción, y va a observar la realidad y va a medirla, pero también va a contrastarla. Entonces, elementos importantes. Augusto Comte crea es uno de los padres de la sociología, y su propósito es entender de qué manera o estudiar de maneras diferentes los tipos de sociedades que existen en el mundo. No todas las sociedades responden a los mismos hábitos ni a las mismas aptitudes, porque cada una de sus culturas es completamente distinta. Entonces, algo que tendríamos que resaltar mucho en este pensador francés es justamente una idea que él va a plantear para que los países se conviertan al positivismo, que es la idea de orden y progreso. Si ustedes ven la bandera de Brasil, tiene esas dos palabras: orden y progreso. ¿Por qué? Porque para él era muy importante, primero, que las personas buscaran un cambio de separar la iglesia del Estado, es decir, superar el desorden y establecer una revolución. ¿Por qué es importante liberarnos para Augusto Comte, repito, de los fantasmas de la iglesia o los fantasmas religiosos? Porque estos fantasmas no nos permitirán llegar a un conocimiento a partir de la experimentación y desarrollar la ciencia. Y para él lo más importante es establecer una relación en la cual el hombre se puede explicar su realidad a partir de leyes que se puedan repetir. Es decir, si yo pongo a un grupo de niños y les doy de determinada edad y les digo que si agreden a alguien más les voy a dar dulces, quizá no reaccionen en función, no sean agresivos con esas personas, pero quizá otro tipo de personas sí. Entonces de ahí se saca un porcentaje.
Es como este comportamiento, pero ese no es desde el campo de la sociología de Whiskas, ¿no? Que nos dice 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. ¿A partir de qué proporción se dio eso? A partir de un estudio previamente que se señaló. E igual pasa con, insisto, con el comportamiento de los individuos. No es lo mismo cómo estamos enfrentando al virus en un país del tercer mundo donde económicamente no estamos bien, a cómo lo están enfrentando los países de primer mundo. Entonces es muy distinta la manera de comportarnos ante la misma situación o una situación similar. Es por eso que es importante el estudio de la sociología. Por mi parte es todo. Recuerden cuidarse mucho. Estoy un poco ronco. Eh, Deseo de corazón que se encuentren muy bien, que atiendan a los trabajos y sobre todo que atiendan a su parte psicoemocional. Todos los días recuerden lo importantes que son para el mundo. Lo importante es que ustedes y sus padres se mantengan lo más sano posible y que toda situación que rebase los límites de su entendimiento no los debe de preocupar mucho. Lo que los debe de preocupar ahorita es cuidarse, cuidar a sus familiares, cuidar en proporción a todos los sujetos que tengan una dependencia entre ustedes. Mándense mensajes de motivación, de apoyo, ahora entre amigos. Y incluso si alguno de sus compañeros pues no se siente muy familiarizado con el grupo, les recomiendo que le manden un mensaje de aliento porque no saben cuánto lo van a necesitar. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho.